Buenas noches. El gusto de poder saludarlos, a los que estamos presencial, a los que estamos virtual. Y espero que para todos los que estamos cerca y los que estamos lejos, el Señor pueda tener una palabra de edificación y de bendición para todos nosotros en esta noche. Como ustedes saben, ya prácticamente estamos terminando este plan anual de historias bíblicas. Ya estamos llegando casi al final de este año de lecturas y en esta semana nos correspondía el segmento desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, hasta Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y si podemos avanzar con la diapositiva, por favor. En esta oportunidad yo quería hablarles sobre la apelación de parte de Dios a su pueblo sobre avivar el fuego. Un privilegio y una responsabilidad que Dios nos enseña en su palabra. Avanzamos con la diapositiva, por favor. Vamos a leer algunos pasajes de donde vamos a sacar algunas aplicaciones muy puntuales. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 12, si podemos avanzar un poco. Leo en Reina Valera 60. Y acá se cuenta sobre un complot para intentar asesinar al apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor: algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y la pequeña aplicación que yo quería sacar de este versículo es que evidentemente los que se oponían a Pablo intentaban matarlo un poco por la ira, un poco por el odio, pero probablemente también procuraban matarlo porque se daban cuenta de que no había otra forma de hacer desistir a Pablo. No se lo podía amenazar, no se lo podía chantajear, no se lo podía sobornar, no se lo podía distraer. La única forma de impedir que Pablo cumpliera su ministerio era matándolo. Y la pregunta que yo me hago a mí mismo es: si Satanás quisiera impedir que yo cumpla mi ministerio, ¿la única forma que tiene es matarme? ¿O habrá formas más sencillas de impedirlo? Tal vez me podría distraer con mi propio trabajo, haciéndome progresar en mi profesión, que cada vez tenga más clientes, que mi negocio crezca, y simplemente con eso lograría que yo me dedique cada vez más al trabajo y cada vez menos al propósito del Señor. Probablemente, en el hipotético caso de que yo fuera soltero, ya estoy casado, probablemente Satanás me podría distraer del ministerio con alguna chica que me guste, pero que no sea una compañera idónea para los propósitos de Dios para mi vida. O tal vez me puede distraer del ministerio con ocio, con pereza, no como Pablo, que la única forma de disuadirlo era matándolo. Pero avanzamos rápidamente a la diapositiva que sigue, por favor. Vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 24, ahí a la vueltita de la página nomás en su Biblia, versículos 15 y 16. Ahora Pablo está testificando de sí mismo porque él se está defendiendo en un juicio. Y hablando de sí mismo, dice Pablo, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, o sea, sus acusadores, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si podemos avanzar con la diapositiva, por favor. Evidentemente, la fe de Pablo no era simplemente una creencia. No simplemente creía en una doctrina o en una teoría de fe, sino que esa fe impactaba en su manera de actuar, tanto en frente a Dios como frente a los hombres. Y la pregunta práctica que yo me hago en este sentido: ¿mi fe, la doctrina religiosa en la que yo creo, cambia mi manera de actuar? ¿Mi manera de actuar ante Dios, mi manera de actuar ante los hombres? A veces me pregunto: ¿y yo cómo viviría si no fuera cristiano? ¿Qué cosas haría o dejaría de hacer si no fuera cristiano? La forma en que yo trato a la gente, la forma que trato a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis vecinos, a los que merecen más paciencia que otros, o si no la merecen, por lo menos la necesitan.
al chico que se me acerca en el semáforo en rojo para limpiarme el parabrisas del auto o para venderme una golosina, ¿los trataría distinto si no fuera cristiano? ¿Mi fe está impactando en mi manera de tratar a las personas y de hacer las cosas? Solamente una reflexión y pasamos a la diapositiva que sigue. Vamos a Hechos capítulo 26, versículos 16 y 19, donde leemos. Acá Pablo está también defendiéndose en juicio y él está relatando el episodio en que Jesús se le aparece en el camino a Damasco, cuando él se convierte. Y él está hablando lo que Jesús le dijo cuando se aparece en su camino. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me voy a aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pasamos al versículo 19, Pablo dice, por lo cual, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Si podemos avanzar con el PowerPoint. Pablo se encontró con su propósito, o mejor dicho, Pablo se encontró con el propósito que Jesús tenía para él, porque Pablo tenía por propósito encarcelar a los cristianos, y Jesús le da un nuevo propósito: vas a ser un predicador del evangelio. Y a partir de ahí Pablo hace de ese propósito su vida. Pablo no solamente tenía una función en la iglesia, Pablo no solamente tenía un ministerio, no solamente tenía una tarea, él entregó su vida a ese propósito, y de ese propósito, el propósito de Jesús para él hizo su vida. Y obviamente esto me lleva a preguntarme a mí mismo si estoy comprometido con el propósito de Dios para mi vida. Yo sé que estoy comprometido con mis propósitos para mi vida. La pregunta es si conozco cuál es el propósito que Jesús tiene para mi vida y si estoy comprometido con ese propósito o no. Y avanzamos a la diapositiva siguiente. Y acá llegamos al punto, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, probablemente en 2 de Timoteo nosotros tenemos el canto de cisne de Pablo, es la última carta que escribe antes de ser ejecutado, y muy probablemente él sabía que esta iba a ser su última carta, muy probablemente él era consciente de que este era su canto del cisne. Y cuando le escribe a Timoteo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano querido, lo que Pablo está diciendo es que a todos nosotros Dios nos ha dado un don y un propósito que va junto con ese don y que tiene que ser avivado. No podemos separar el don del propósito, porque cuando Dios nos da un don, nos lo da con un propósito, con un objetivo. Y obviamente cuando Pablo dice aviva el don, lo que está diciendo es pone a funcionar el don en el cumplimiento del propósito que Jesús ha tenido cuando te ha dado ese don. Tenemos que decir que estas palabras le escribió el apóstol Pablo, que como decíamos recién, ministraba a punto tal que la única forma de evitarlo era matándolo. Un hombre que sabía de lo que hablaba cuando decía aviva el fuego. Un hombre que sabía de lo que hablaba cuando decía ejercita tu don en el propósito que Cristo te ha entregado, porque Él en eso consumió su vida, entregó su vida a eso. Y por lo tanto el desafío que a mí me queda, la que sigue por favor, es revisar cómo se encuentra ese propósito de parte de Dios en mi corazón. Probablemente a muchos de nosotros Jesús no se nos apareció en el camino como una luz brillante que hizo que todos alrededor cayeran. Tal vez no escuchamos una voz audible, pero todos los que somos cristianos, todos los que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, sin duda tenemos un propósito. Nos salvó por amor y nos salvó para el cumplimiento de un propósito. ¿Lo conocemos ese propósito? Estamos trabajando en ese propósito, estamos conectados con ese propósito. Y
La pregunta que me hago es, ¿qué le estoy dando de mí a ese propósito? Tal vez solamente le estoy dando de mi tiempo. Tal vez solamente le estoy dando de mis fuerzas. Le estoy dando de mi pasión. Le estoy dando de mi entusiasmo. Estoy alimentando de pasión, de entusiasmo, de vigor lo que estoy haciendo para cumplir el propósito, o es simplemente un compromiso, es simplemente una responsabilidad, es simplemente un requisito que tengo que cumplir. La que sigue, por favor. Hermanos queridos, los que hemos conocido al Señor Jesucristo tenemos un propósito que cumplir, y ese propósito lo podemos ver como una obligación, pero también como un privilegio y como muchas necesidades. Sin duda alguna, la palabra de Dios nos apela a que nos ocupemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Dios nos pide que nos ocupemos del propósito que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros y debemos obedecer ese llamado. También un privilegio, poder tener un lugar en los planes eternos de Dios para bendición es un privilegio. Y por sobre todas las cosas es una necesidad, y más que una necesidad es muchas necesidades. Hermano querido, si el propósito de Dios para tu vida es que seas un evangelista, es porque hay personas que están yendo hacia el infierno y Dios había pensado en vos para predicarle el evangelio. Si el propósito de Dios para tu vida es que seas maestro, seguramente hay alguien que quiere aprender más de la palabra del Señor y está necesitando ayuda. Si el propósito de parte de Dios era que vos des consuelo, ánimo y aliento, probablemente ahora hay una persona triste, cansada, que necesita de tu palabra de apoyo en este momento. Pero también déjame que te diga que conectarte con tu propósito para Dios en tu vida es también una necesidad para vos mismo. Yo recuerdo que hace más o menos unos 10 años atrás pasé uno de los peores momentos de mi vida. Crisis familiar, crisis laboral, crisis de fe, estaba descontento con todo. Descontento con el trabajo, descontento con la familia, descontento con la iglesia. Hasta que alguien me ayudó a reencontrarme con ese propósito que Dios tenía desde el primer momento que me salvó y que por algún motivo yo lo había olvidado. Y cuando pude recordarlo y cuando pude reconectarme con ese propósito de Dios, mi familia seguía siendo la misma, el trabajo seguía siendo la misma, ustedes, la iglesia, seguían siendo la misma, pero la vida había cambiado muchísimo. Hermano querido, puede ser que en algún momento de dificultad de tu vida, tu propósito sea lo que más necesitas para mantenerte a flote. Probablemente sea ese propósito de Dios lo que te sostenga, lo que te dé fuerzas, lo que te mantenga en pie. Y cuánto mejor si ese propósito está bien alimentado, está bien fortalecido por habernos ocupado debidamente de Él. Por eso es que yo les quisiera invitar a que en esta noche nuestra oración sea la que nos va a estar guiando nuestro hermano Bernabé, que podamos estar orando para poder conocer cuál era el propósito de Jesucristo en nuestra vida, cómo Él nos quiere utilizar y que nos podamos entregar a ese propósito con pasión, con entusiasmo, con excelencia para ser de bendición a los demás. Muchas gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, Señor. Y así como en la tierra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Y aquí nos queremos detener, Señor, en esa voluntad que planeaste, en ese propósito que planeaste para cada uno de nosotros. Seguramente a cada uno nos diste roles diferentes, a cada uno nos diste una parte, Señor, para poder servirte. Padre Celestial, por ahí pensamos que encontramos el propósito, que hemos encontrado el propósito. Y estamos lejos tuyos y
no estamos en comunión con vos, Señor, y sabemos que esa voz puede ser engañosa, Señor. Por eso la importancia de acercarnos a vos, Padre. De hacer de esta relación que tenemos, porque no es una religión, es una relación que tenemos con Dios, con vos, papá, por medio de Jesucristo. Y esa relación puede mejorar, y eso va a depender de nuestra voluntad. Y cuando esa relación mejore, vamos a poder tomar mejores decisiones. Vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo que vive dentro nuestro y que nos dice: vos fuiste diseñado para hacer esto. Señor, por ahí nos mareamos, o por ahí queremos todos estar en el mismo lugar, o hacer lo mismo. Padre Celestial, te pido que avives nuestro espíritu. Te pedimos como iglesia que nos alumbres, Señor, que alumbres y renueves nuestro entendimiento, Señor. Los tiempos están cambiando. Padre Celestial, no dejo de pensar también en el mensaje del domingo, Señor. Estamos cómodos. Nos estamos acostumbrando a esa comodidad, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a despertar con todo lo que nos estás diciendo, Señor. Padre Celestial, principalmente, gracias, Señor, por el mensaje que diste por medio de nuestro hermano Juan Pacheco. Gracias, Señor, porque vamos a poder meditar en esta semana en el propósito que tenés para nosotros, Señor. Pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a buscarte, vamos a orar, vamos a leer, vamos a acercarnos a otros hermanos, vamos a dar amor, no odio, no mala cara. Yo reconozco, Señor, que esta semana que pasó quizá tuve muy mal humor por muchas cosas que pasaron. Quizás se me notaba en la cara, Señor, y no tenía esa sonrisa que debería tener, Señor. Padre Celestial, estoy seguro que ese no es tu propósito para mí. Estoy seguro que me diseñaste y diseñaste a cada uno que está viendo esta transmisión, esta reunión, y está participando, Señor. Nos estás hablando para hacer algo, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte y a buscarte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.